el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos. Muy bien, vamos a entrar en un apartado que nos va a costar un poquito de trabajo. Y voy a empezar haciéndoles examen. Aquí hay algunos que ya estudiaron muchas veces Biblia, ya estudiaron muchas veces otras cosas. La palabra que les voy a preguntar no tiene nada que ver con que si estudiaron o no. Los voy a hacer batallar con esa palabra. La primera palabra que apunté ahí arriba es testamento. Desgraciadamente es una palabra que ya ahorita solamente significa una cosa. ¿En qué mes estamos? Mes del testamento. En el mes del testamento. ¿Y qué significa testamento para nosotros? Así la última voluntad es que lo que se haga con sus bienes. Un acto legal por el cual una persona decide a quién le va a dejar sus bienes. ¿Alguna otra palabra que podamos usar sinónima a testamento? Herencia. Esa es otra palabra, pero va en la misma línea. Así. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la Sagrada Escritura, de la Biblia, estamos hablando de una colección de libros. La primera gran clasificación es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y no tiene nada que ver ni con septiembre, ni con herencia. Ni con la herencia. Tiene que ver con una palabra que no usamos cuando decimos Antiguo Testamento. Es lo que les dejaron a los judíos. Nuevo Testamento es lo que le dejaron a los judíos y a los cristianos. Pero hay otra palabra que no usamos desgraciadamente y que hay que poner ahí. Y les voy a empezar a hacer ojitos a los que han estudiado un montón. La palabra que debemos usar es, para entender exactamente, es alianza. La antigua alianza, ¿cuál es? ¿Qué significa eso? Significa el camino a través del cual el pueblo descubre la presencia de Dios en la historia y se relaciona con Dios. Y el Nuevo Testamento es la experiencia de la iglesia descubriendo la novedad de Cristo e interpretando a partir de él todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. La primera palabra que nosotros sacamos y que tenemos que entender, si nosotros, yo sé que ya ahorita ya no usamos los libros ni nada que ver, ¿no? Pero si nos acercamos por ejemplo, a una colección de música, de CDs, todavía somos antiguos todos, todavía nos tocaron los CDs a todos. Y algunos los discos y los LP y todos los demás, no, pero no, nos vamos a quedar con los discos compactos. Si nos acercamos a la colección de alguien, y ahorita los modernos usan las colecciones de música en el teléfono, le llaman playlist o lista de canciones, algo así. Entonces, el punto es, ¿cómo le hacemos para acercarnos a ese tipo de contenidos cuando hablamos de colecciones? Por ahí una alma caricativa me regaló una colección de los clásicos. Es una colección, son como unos 40, bueno, son como unos 20 tomos y dentro de esos 20 tomos son como unos 100 libros, yo creo, porque luego vienen 2 o 3 por cada tomo, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a una colección de ese tipo? O sea, ¿cómo le entramos? Ahí está el montón. ¿Qué hacemos con ese montón? Pues nos ponemos a escuchar, En el caso de los CDs, sí, pero escucharlos todos. Mi papá, cuando murió, dejó una colección como de unos 3,000 discos de los grandes y como unos 5,000 CDs. ¿Cómo le hacen? Pues seleccionas los que más te gustan. clasificándolos. La clasificación. O sea, él tenía un orden. Música clásica. Igual como yo tengo en mi librero. Romántica. Así, ¿cómo creen que está organizado mi librero personal? ¿Qué hay en la parte alta? Lo religioso. No, en la parte más alta, ¿qué hay? ¿Qué clase estamos? La Biblia. ¡Hay Biblias! Lo más alto está la Biblia. Saco mi No hay bolita nada por para encima ver. de la Biblia.
hay nada. O sea, en el librero no hay nada por encima de la Biblia. O sea, la parte más alta, y no se puede poner nada encima de eso. Aparte pega, como los techos estaban medio bajitos, pega casi arriba. Ya ahorita ya no, ya solucionamos ese problema. Pero el punto es, lo más alto es la Biblia. Después siguen las materias que doy de clases en el seminario. La que di aquí, por ejemplo, el año pasado, de Jesús histórico, Cristología, y la de Eclesiología. Después vienen otros libros de santos, libros de estudio, diccionarios, todo, y otros varios. Entonces, en todo tiene que haber una clasificación. La Biblia tiene una clasificación. La primera gran clasificación es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y cuando nos pregunten qué significa testamento, sabemos que es alianza, identidad y misión del pueblo. El Antiguo Testamento, ahora sí, ir descubriendo la revelación en la historia. Y el Nuevo Testamento en Jesús. Si quisiéramos hablar de las bisagras del Antiguo Testamento, sería la historia y el pueblo de Dios. Si queremos hablar de las bisagras en el Nuevo Testamento, de la puerta, en donde da vuelta, donde gira, donde está sostenida, tenemos que hablar de Jesús y de la iglesia. Así. Bueno, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué más tenemos que descubrir nosotros en torno a la Biblia? Hace 2 semanas veíamos cómo los hermanos protestantes tienen menos libros. Y aducíamos algo. Decíamos que ellos no aceptaban los libros escritos en griego del Antiguo Testamento. Hoy vamos a adentrarnos a eso. Vamos a adentrarnos a ese tema, de dónde viene esta separación, de dónde nace esta distinción. Hay un acontecimiento que es a finales del siglo I. El imperio, concretamente el emperador Tito, destruye la ciudad de Jerusalén, destruye el templo y corre a todos los judíos del pueblo de Israel. Se acaba la tierra, se acaba la tierra de la promesa, se acaba el territorio, se acaba la tradición en el templo, se acaba la ciudad del rey y se acaba el reinado también, se acaban los reyes. Entonces, ante esa situación, la sinagoga, ¿qué era una sinagoga? ¿Un lugar para hacer oración? Era un lugar para hacer oración, pero concretamente con la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura, con el Antiguo Testamento. Funcionaba como escuela, funcionaba como lugar de oración, lugar de encuentro, pero era sobre todo el encuentro de la comunidad con la palabra de Dios, entendida, obvio, con el Antiguo Testamento, ¿no? Era el lugar donde estaban los estudiosos de la Biblia, los más importantes. Era un lugar muy importante. Pudiéramos hablar nosotros de escuelas de catequesis del pueblo de Israel, algo parecido. Ellos viendo la crisis, y la crisis me refiero a que se destruye la identidad física del pueblo, se destruye. No me quiero meter en ese problema ahorita. Algo parecido está pasando en Ucrania, por ejemplo, ahorita. Y está pasando en Taiwán. Hay esta lucha entre la identidad del pueblo y la presión externa para hacerla hacia un lado o hacia otro, dependiendo quién jale más y de acuerdo a los intereses de las potencias. Pero no me quiero meter en eso. El pueblo de Israel padece esto y tiene que buscar una forma creativa de mantener su identidad, de mantener su alianza con el Señor y de mantener su fidelidad.
Este es un problema sobre todo que tienen nuestros migrantes que van a Estados Unidos. Allá no los quieren porque son mexicanos y aquí por pochos los despreciamos. Algunos por pochos, otros porque ya no tienen piso. A mí me sorprende algunos que le batallan hasta para hablar el español y sin embargo ellos se identifican como mexicanos porque sus papás son mexicanos. Entonces, esta lucha cultural, esta lucha de cultura, es algo que experimentamos y que ahora sí todos los que nos ha tocado vivir de extranjeros en alguna otra parte, le batallamos entre la integración y la identidad. Mantener nuestras raíces, mantener nuestra cultura, pero integrarnos como debe de ser. El problema que tenemos nosotros los mexicanos en todo el mundo es que luego hacemos un pequeño México donde quiera que vamos. No importa, y esto pasa cuando vamos a países de Oriente, cuando vamos a países europeos, cuando vamos a Estados Unidos o a Canadá. Luego nos juntamos y hacemos nuestro pequeño México. Como los chinos también. Y empezamos a imponer nuestras costumbres aún a la gente de allá. Porque luego aparte nuestras costumbres y tradiciones son muy vistosas y muy agradables. A toda la hora que empezamos a servir jarritos con tequila o cosas así. Son igual, nuestras bebidas de cebada son famosas en todo el planeta. La Tecate. Pero pues, así es. Estuve en Turquía y iba yo de traductor porque puedo, iba a decir ladrar 3 o 4 palabras en inglés, ¿no? Pero iba como traductor y ¿dónde vamos a ir a comer? ¿Dónde vamos a ir a comer? Y escucho una voz angelical desde lejos. Mexicanos, coronas, ahí vamos a Pues sí. Y la verdad estaba bien sabroso y bien barato. Pero bueno. El punto. Una forma creativa de responder a esta situación fue a través del canon. La palabra canon viene de la palabra caña y entendida no como la caña cosechamos, lo sacamos el azúcar o caña de elote o cosas así, no. Entendida como una medida, como una forma de medida. ¿Cuántas cañas? Así como cuando no tenemos con qué medir, dicen de la punta del dedo al hombro es 1 metro. En algunos casos sí, en otros no, porque hay algunos que son de brazo corto, pero así dicen siempre. Un codo era la medida del pueblo de Israel, de los dedos al codo, 30 codos, 40 codos. Entonces, la palabra caña es una unidad de medida que viene obviamente de la palabra. Entonces, unidad de medida para unificar los criterios acerca de aquello que era aceptado o no. Entonces, a finales del siglo I hay dos versiones oficiales del Antiguo Testamento. Hay dos. Uno es el que llamamos protocanónico o la versión protocanónica. ¿Qué quiere decir la primera versión? O sea, la primera medida o la primera forma, que es aquella, proto es 1. Y canónica pues viene de la palabra canon. Ya explicamos lo que significa canon. No está tan complejo eso. La primera es la versión en hebreo. La versión en hebreo que era para los que estaban en Palestina. ¿Qué quiero decir con esto? Para aquellos que vivían en la tierra del pueblo de la alianza, el hebreo era la norma. Había quien la sabía leer, había quien la sabía traducir. Había quien la sabía leer y quien la sabía traducir. Y ahí estaban los fuertes traductores y conservadores. Se les llama masoretas con Z, que eran aquellos encargados de copiar y de mantener los pergaminos
O sea, eran especialistas en hacer el papel, en curarlo, en conservarlo, en copiarlo, porque no había impresora, entonces había que mantenerlo. Esos eran los fabulosos masonetas. Estos individuos, ahora sí, estaban en Palestina, estaban en el pueblo de Israel, centrados sobre todo en Jerusalén, en las escuelas de Jerusalén. Una vez que todo es destruido, ¿a dónde se trasladan aquellos que defendían la primera versión o la versión hebrea del Antiguo Testamento? Se van a Antioquía. Conocemos esa ciudad por los relatos de los viajes de San Pablo, Antioquía de Pisidia. Y les voy a hacer bullying en geografía. ¿Dónde está Antioquía? ¿Dónde está Galacia? ¿Dónde está? Ahí hay un mapita en la Biblia, ¿no? ¿No trae Biblia? Hay muchos mapitas. La península. Bueno, si nadie se lo va a imaginar dónde están. Están precisamente en Turquía. También Galacia está en Turquía. Así, aunque usted no lo crea. Y también Constantinopla está en Turquía. Actualmente es Estambul. Entonces, así el viaje no fue nada más porque sí. Así, aunque yo no estaba anotado en el viaje, ya les dije cómo fue ese viaje. Nada más fue porque podía entender y traducir el inglés. Y con eso, viaje gratis. Así, como me gusta, sin gastar, y aparte me dieron dinero. Para que yo gastara, pues. Es decir, gracias a que le quitaron el pasaporte al padre Luis Pérez. No se lo recogieron. Cambió de universidad y al cambiar tenía que entregar el pasaporte para que le hicieran otra vez todo el trámite. Pero bueno, los que mantenían la tradición hebrea, la primera versión canónica del Antiguo Testamento, se fueron a vivir a Antioquía después de que los corrieron los romanos. Había otra versión conocida como la Biblia de los 70. Según esto, la tradición es una narración, no estamos hablando de... Si revisan va a aparecer también, si revisan en San Google o en Wikipedia va a aparecer así como se los digo, ¿no? Pero es una leyenda. La versión se llama de los 70. Los 70 eran sabios que tradujeron la Biblia del hebreo al griego para todos los que vivían en la diáspora. Por ahí apunté la palabra diáspora. No sé si puse bien el acento, pero sí sé que anoté la palabra diáspora. Ahí está. Bien. Está en mayúscula. Da igual. No, sí debe de llevar acento de todas Aunque maneras. sea que lleve. Pero bueno, si no lo tienen, no lo puse. Qué bueno que no lo puse. Es preferible no ponerlo a ponerlo mal. Pero bueno, el punto es, ¿qué significa diáspora? Significa los que están fuera de... Es como los mexicanos que viven en Estados Unidos. Están en la diáspora. Están en la diáspora. O sea, están fuera del país, están fuera de la tierra, están fuera... Aunque conservan su identidad, conservan su tradición, su cultura, sus raíces, están fuera del espacio geográfico propio de su cultura, de su tradición. Entonces, los de la diáspora hablaban puro griego. Esta traducción de los 70 es la segunda traducción o versión de la Biblia, deuterocanónica. Deutero significa segundo canon. O sea, primer canon en hebreo, segundo en griego. Y aquí nos vamos a meter en los problemas. ¿Cuál creen que siguen los protestantes y cuál creen que seguimos los católicos? La misma. No. Los protestantes siguen el protocanónico, la versión protocanónica,
en hebreo que no tiene los libros en griego? ¿Cuáles libros? Porque ya lo hemos mencionado, no hemos dicho cuáles libros, ¿no? Pero hay algunos libros. ¿Cuáles libros creen ustedes que no vengan, por ejemplo? El de Ruth. Ruth, Daniel. No. Eclesiástico, ¿no? el eclesiástico tampoco. El calendario. No, ahí hay que identificar el eclesiastes o el eclesiástico de... Uno de esos. No, ¿cuál uno de estos? ¿Cuáles son el otro que se parece? El libro de la sabiduría, Sirácides. el Sirácides, Sirácides o sabiduría es el mismo. Y el otro que se parece... Proverbios. Proverbios, y el otro que se parece al eclesiástico. Eclesiástico, Eclesiastés. Eclesiastes. ¿Es el mismo? Sabiduría. Proverbios. El eclesiástico es uno y el eclesiastés Es otro. Sí. El de sabiduría o Sirácide y el eclesiástico no los aceptan no están en el canon, en el primer canon, no lo aceptan en hebreo. Y voy a decir los otros nada más para que nos quitemos de dudas. Tobit, Judith, Macabeos, ya dijimos Ruth también. Son 7 libros en total. Ya los mencionamos todos, ¿no? Digo por aquello, el Eclesiastes sí está para que no lo vayan a confundir. El que no está es el eclesiástico. Ah, Digo por aquello desde las dos. Bueno, Es como lo confundieron. no, Sabiduría. son 3 libros distintos. Sirácide es sabiduría, luego está el eclesiástico y luego está el eclesiastés. Es que ya tenían 2 con él, entonces dijeron, este no. Tienen muchos con él. Aquí está sabiduría y Sirácides. No lo tiene como el mismo, son diferentes, son 2 libros distintos. Son 2 libros distintos. En la Biblia católica. Sabiduría y Sirácides. Esa es Biblia católica. Sí. Estamos hablando de los que quitan los protestantes. Por eso, ¿cuál de los dos quitaron ellos? Ellos quitan sabiduría y Sirácides. Ah, ok, los dos los quitaron entonces. Sí. Sabiduría que no era Sirácides. Eclesiástico. Los libros de la sabiduría y del Sirácide, que se traduce como eclesiástico. Lapsus. Muy bien, entonces, los protestantes siguen la primera versión que es protocanónica, que es de los judíos que vivían en Palestina y que no hablaban hebreo tampoco, Era divertido la situación del pueblo de Israel, porque lo que hablaban era arameo. Los libros estaban escritos en hebreo. Estaban escritos en hebreo, que era una lengua antigua para ellos. Estamos hablando que eran, no me acuerdo si eran 1000 o 10.000 años antes de Cristo. Debió haber sido 10.000. Y la escritura hebrea tiene 2 saltos, donde le copian el alfabeto a los fenicios hacia 10.000 años y escribían todavía de forma circular o cuneiforme como los fenicios, pero posteriormente cambiaron a un formato más cuadrado, sin tanta curva, y fue un segundo préstamo más reciente también de la cultura fenicia, que eran los que tenían la escritura en esos tiempos. Bueno, antes de causar, entonces estas son las 2 versiones, la protocanónica y la deuterocanónica. ¿Qué entendemos nosotros por canónico? Que está dentro del canon. Que está dentro del canon, que está dentro de la regla, que está dentro Que tiene de la aprobación. norma. Entonces, el canon es la medida, es la norma, es el formato. La canonicidad tiene que ver
con la inspiración, tiene que ver con la verdad revelada, tiene que ver con la experiencia del pueblo. Está lo contrario de canónico, es lo apócrifo. Y también en el Antiguo Testamento hay libros apócrifos. Hay en el Antiguo y hay en el Nuevo. Apócrifo quiere decir que no fue aceptado en el canon porque no tiene canonicidad. O sea, no tiene los elementos para formar parte de la norma. Entonces, estos puntos son importantes a la hora de pelear con algunos hermanos separados. Así, padre, ¿por qué quiere pelear con ellos? No se trata de pelear, pero sí a la hora de platicar, tener claro estos puntos. Más adelante vamos a ver que se toma 2 siglos, 3 siglos la iglesia en cerrar los libros canónicos. Y esto tiene circunstancias, tiene explicaciones, tiene situaciones, ¿no? ¿Cómo se clasifica el Antiguo Testamento? Ya vimos las grandes clasificaciones, ya vimos algunos conceptos básicos. ¿Cómo le llamamos a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento? Pentateuco. Pentateucos, que significa tal cual 5 libros. O 5 normas, o 5 leyes. Para el pueblo de Israel la palabra es Torah. Es la palabra que ellos usan. Son los primeros 5 libros, son los libros de la alianza, son los libros de la identidad, son los libros de la misión del pueblo de Israel. Todo lo demás va a surgir en torno a estos 5 libros. Los primeros, el Antiguo Testamento, su primera clasificación es el Pentateuco. Después viene otra gran clasificación, que son los libros históricos. No son libros de historia, ojo. Son libros históricos. ¿Cómo cuáles? Históricos. David, Samuel. Sí y no. Samuel, Reyes. Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, crónicas. Esos son libros históricos. José, jueces, Samuel y Reyes. El de Ezequiel no, padre. No, ahí El profeta. vamos a estar. Vamos a estar. Como análisis. Curiosamente, para si vamos para la versión protocanónica, no. Ahí vamos a ver algunas diferencias entre las distintas. A mí me interesa presentarles la visión cristiana católica. También les puedo platicar, o sea, por ejemplo, en ese caso, no entra dentro de los históricos el libro de los Macabeos. Y cambia el orden, un poquito el orden. Ya dijimos que se suspenden 7 libros del Antiguo Testamento, entonces cambia un poquito donde los acomodamos, porque nosotros sí los acomodamos. Todos los libros, ¿cuántos son? 73. 47, 46 y 27. Muy bien. Entonces, ellos los acomodan. Estos son históricos. Luego vienen los libros proféticos. Los libros proféticos. Y hacen una separación, o hacemos una separación entre los grandes. Son 18 libros en total de los profetas. Así, ay, padre. Sí lo leí. Son 18 libros y los separan en 2 secciones. Los profetas mayores Y los profetas menores. y los menores. ¿Por qué se les llama profetas mayores a los mayores? Han de haber estado altos. O han de haber sido grandes. Por el volumen de su obra, son los que más escribieron. Estaban grandes, sí. O sea, ocupaban más rollos. Eran más rolleros. No, ocupaban más rollos dentro de la clasificación. Isaías. Jeremías, Ezequiel y algunos otros por ahí que se nos pueden escapar, que son mayores. ¿También era de los mayores? Sí. Porque también me acuerdo que nos hacían las bromas cuando estábamos estudiando el catecismo. Me decían,
Sí, yo me sé cuáles son los profetas mayores. Son 4, Ezequiel y Daniel. Porque 4 sí. Ezequiel y Daniel. Lo otro está muy fácil porque hasta tienen rima. Es Isaías, Jeremías. Todo de mi Sí, entonces se pone fácil. Y luego hay otra versión de los profetas menores. Y ahí entra otro libro que a veces descontinúan algunos de los hermanos separados. ¿Cuál es el que quitan de los profetas? No sé, necesito la Biblia que me prestó el otro día de los testigos de Jehová. Jonás. Ajo. ¿Quitan a Jonás, padre? Sí lo quitan. Mira, no quieren a Jonás. Nadie lo quiere. Y ellos son Y a mí me encanta. No, eso de que son predicadores es una buena palabra. Son predicadores, pero no son biblistas. Bueno, otra historia. Esta es la clasificación. Y hay otros escritos, los sapienciales. Y ahí entran, esos los podemos sacar fácil. Los salmos, proverbios, sabidurías, irácides, eclesiastés. Y nos falta uno por ahí, Job, que usualmente lo ponen en sapienciales también, dependiendo de la clasificación. Nosotros, aquí traigo la tabla, lo ponemos en poéticos y sapiensales. Y les faltó otro que estaba muy fácil, que se llama el Cantar de los Cantantes. Pero ahí está, esos son todos. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿cómo lo separaban los hebreos? Torah, Nevi'im y Ketuvim. Esa no es escritura. Eso no lo escribí ahí. No, nomás estoy presumiendo que sí me lo sé. Ahora póngale ahí para que aprendamos todos. Que son el Pentateuco, profetas y otros escritos. O escritos y otros escritos. A lo mejor ya estoy cambiando el nombre. Ya ahorita, a estas horas. Voy a tener que revisar cómo traducían profetas. O sea, sí nos apantalló, pero pues quién sabe si sea eso. No, pues por eso tienen que estudiar y revisar para poder criticar a los maestros. Los maestros se sienten orgullosos cuando el alumno llega y le dice: maestro, aquí se le fue. Y los buenos maestros dicen gracias y le ponen un punto extra. Porque estaba atento. Para nosotros el Nuevo Testamento es muy fácil porque lo manejamos y lo conocemos. ¿Qué hay? ¿Cuáles son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento? Los evangelios. Los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas. Sí, Juan. ese está fácil. Pues sí, no voy a contestar Está fácil. otra. Pero después vienen los hechos de los apóstoles y luego las cartas. Y al final, Apocalipsis. el Apocalipsis. Pero no tiene ningún... O sea, las cartas las dividimos en 2, las que son de San Pablo, las que son de otros apóstoles, así como, por ejemplo, ¿qué otro apóstol escribe cartas? San Pedro. San Pedro. Pero se las escriben. Esa es otra discusión. La carta de Santiago San Juan. y las cartas de San Juan. Judas. Y la de Santiago es una de las que menos les gustan a muchos protestantes. De hecho, no les gusta porque cambia y pone a prueba mucho de... O sea, es fácil decir la fe es la que nos salva. Y sí, la fe es la que nos salva, pero la fe viva. O sea, y Santiago tiene esa incidencia, ¿no? Que sí es la fe la que nos salva, y entendiendo por la fe la gracia que nos da. Muy bien, ese es el Nuevo Testamento. ¿Qué conclusiones prácticas podemos sacar de todas estas clasificaciones y de todos estos elementos que están aquí? Conclusiones prácticas. Una pregunta: todos los libros, por ejemplo, del Antiguo Testamento están en orden histórico. Yo diría que no, padre, porque una vez... Basta con eso, no diga más porque se compromete. ¿Y los del Nuevo Testamento están en orden histórico de aparición? Yo creo
No, ¿No? no. Lo primero que se escribió fueron las cartas de San Pablo. Es lo más antiguo. Después el Evangelio de Marcos. Luego algunos fragmentos de San Juan y de San Lucas y de San Mateo. No todo, algunos fragmentos. Es un rompecabezas muy divertido cómo se escribieron. Algún día nos vamos a meter en esa roca. Hoy no. La primera conclusión práctica que podemos sacar es que a la hora de leer la Sagrada Escritura podemos escoger conjuntos de libros que son de la misma época. Así, por ejemplo, el libro de Isaías, el libro del profeta, ¿cómo se llama el profeta que anuncia que la Virgen concebirá y dará luz? Isaías. Hay conjuntos de libros que corresponden a una misma época y hablan del mismo tiempo. Entonces, estos libros, al acercarnos a la Sagrada Escritura, nos conviene acercarnos a ese conjunto de libros de esa época, y es otra forma de leer la Biblia. Aquí dice tal cual que no hay que leer del principio al final. Este autor, yo no estoy de acuerdo con él, yo sí lo leí del principio al final, y ya después lo tuve que leer otras tantas veces. ¿Cómo se llama? Aquí está en Isaías, la Virgen dará a luz. Pero ¿qué profeta está citando el profeta Isaías? Es que se lo dicen a Ahaz. Sí, Ahaz es En Reyes. Pero aquí dice, En Reyes. No, no es el por rey. medio No es el de rey. Isaías, para decirle, pide Yahvé Una una señal. señal. Se lo pide a Ahaz. Pero hay otro profeta por ahí. Bueno, el punto es, sí, ahí es Isaías, pero según mis cuentas, abajo en los comentarios. en las coincidencias no viene citando a otro profeta, otro texto. Bueno, para la siguiente clase oblíguenme a que les investigue eso, por favor. Tenemos que investigar. Oblíguenme a que les investigue, porque se me fue el nombre completamente. Pero bueno, a estas horas, lo primero es, Eliseo. aquí Elías. dice, en Miqueas, Miqueas. los libros de Isaías y de Miqueas y algunos salmos son de la misma época del siglo VIII. Ya salió. Aquí lo tenía subrayado, pero me faltan lentes. Hable por usted. Muy bien. Ahí está una conclusión práctica. Otra conclusión práctica que podemos tomar nosotros a la hora de ver la evolución de los libros, de cómo se fue configurando la Sagrada Escritura, es el valorar el esfuerzo, el trabajo, la dedicación. La Sagrada Escritura es un libro. ¿Para qué es la Sagrada Escritura? Para tenerla de adorno. Para leerla. Sí, pero para leerla es para proclamarla en las celebraciones litúrgicas, es para leerla y estudiarla, meditarla Para a nivel la celebración. personal, Para conocer a Dios. es para conocer a Dios, es para conocer la alianza y el tipo de alianza que tenemos con Dios. Por ejemplo, ya dijimos que en el Antiguo Testamento pasa por la historia y por la ley. En el Nuevo Testamento pasa por Jesús y por la iglesia. Entonces, y no es, la iglesia no toma en cuenta la historia y la ley. No, sí las toma en cuenta. Claro que las reinterpreta totalmente. En el Antiguo Testamento, ¿qué había que hacer con los pecadores? Alejarse de ellos porque contaminaban. O sea, decir contaminaban quiere decir que ya no podían, si uno se acercaba a un pecador, a un enfermo, a un publicano, ya no podía ir al templo, tenía que ir primero a las purificaciones. ¿Y qué dice el Evangelio de hoy? ¿Lo escucharon? Sí. No son los sanos los que ocupan de médico. Entonces, está reinterpretando la forma en que se veía lo que se tenía que hacer.
Pues sí, Y le está dando un sentido completamente nuevo, actualizado, distinto, fresco. Entonces, el Nuevo Testamento reinterpreta todo el Antiguo Testamento. Le preguntaron a uno de Lee los de grandes cabeza el otro. rabinos del siglo pasado, grandes rabinos, con mayúsculas, grandes rabinos. Un rabino es un maestro en una sinagoga del pueblo de Israel, ¿no? Le preguntaron a un gran rabino cuál era la diferencia entre la propuesta de la relación con Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo. Y al principio dijo, no hay ninguna, la propuesta es la misma, es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios creador. Y luego dijo, nada más hay una pequeña diferencia ya después. O sea, el Nuevo Testamento lo centra todo y lo pasa todo por Jesús. O sea, todo pasa por Jesús. Es la gran diferencia. Es de acuerdo a la visión de este rabino, ¿no? Muy bien, hay otros elementos de historia. Los rollos y las primeras Biblias, los primeros 1000 años, no tenían ni versículos ni tenían capítulos. Los rollos antiguos no tenían tampoco esto. Hacia el año 1100 se hicieron los primeros intentos de separar por capítulos toda la Sagrada Escritura. Esto lo hicieron los primeros, fueron los masoretas. Ya dije quiénes son los masoretas. Del pueblo de Israel, gente que se encargaba de copiar y de pasar. Eran los capturistas de aquella época. Era más que eso, porque había que preparar papel, había que curarlo, había que conservarlo, había que conseguir cuero, había que enrollar, había que... Pues acá hay que prender la copa. Era todo un arte, era una artesanía, ahorita si ponemos a alguien a ver, haz papel, ya no sabe qué árboles son, qué hojas son, no sabe, o sea, no es tan sencillo esto. ¿Cómo se estructura? ¿Con qué se le pone? No, ahorita, por ejemplo, si nos sale alguien que se pone a pintar con café, a curar una hoja con café, nosotros no vamos a saber eso. Y en cambio en nuestras culturas autóctonas sí sabían hacerlo. Pues no les quedaba de otra. Sí les quedaba, podían no haber hecho, no haber aprendido, y ellos sí aprendieron. Pues Y los que vienen de esos pueblos sí saben hacerlo. Lo digo, por ejemplo, como el padre de Cano, que viene él es de la Sierra Tarahumara, sus antepasados. No, pero sus antepasados cortos, porque él todavía nació allá. O sea, sus antepasados en cortos, y él sabe hacer muchas de esas cosas todavía. Bueno, los capítulos y los versículos los hicieron hacia el siglo XIII, siglo XII, siglo XIII. La Universidad de París, la Sorbona, le puso capítulos y versículos. Y luego aquí traigo el nombre del susodicho, lo voy a decir porque sí. Futuro obispo de Canterbury en Inglaterra. Si no tiene el nombre. Lo bueno que lo subrayé para que no. Stephen Langton. Stephen Langton. No más para que no se. Esteban para los cuates. Esteban, así lo pone aquí también, Esteban, que sería futuro arzobispo de Canterbury. Lo hicieron para facilitar la lectura y la interpretación. Tiene 3 funciones poner capítulos y versículos. Primero, poder encontrar rápidamente y ágilmente cualquier libro y cualquier fragmento de la Sagrada Escritura. Facilitar el acceso, rapidez, agilidad en el manejo de la Sagrada Escritura. Porque si no van a estar así, si hubiera tenido algún versículo yo separado en los apuntes, rápidamente sabía que estaba, pero no sabía en qué página. Y ahora sí, era exactamente la página anterior. Pero bueno, ¿cómo se hacen estas grandes separaciones? Primero, de los capítulos. Son unidades literarias
que explican algún relato, algún sermón, alguna actividad que podemos considerar cerrada. ¿Qué quiere decir cerrada? Que comienza y termina. O sea, comienza y termina independientemente de las demás. O sea, no quiere decir que todos los capítulos estén desintegrados, pero son unidades propias. Cada capítulo es una unidad propia. Cada versículo tiene una idea completa, ahora sí, expresada en ese texto, en ese fragmento. O sea, una idea completa, es lo que se busca. Se sigue un orden lógico, entonces, primero encontrar, segundo, facilitar el estudio, tercero, facilitar la conservación. En este tiempo todavía no había imprenta. Estamos hablando 200 años antes de que saliera la primera imprenta, que un tal Gutenberg hiciera su primera imprenta. No había. Estamos hablando de que esto se hizo con el fin de facilitar el acceso, la conservación y el estudio. Muy bien. Cerramos hasta aquí.